Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Ustedes saben que nos encanta meternos en el mundo del espectáculo, desentrañar esos pequeños misterios que a veces se esconden detrás de las sonrisas perfectas y las alfombras rojas. Y hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en la televisión y en el corazón de muchos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, esa pareja que nos conquistó a todos con su química explosiva en Kara Sevda, también conocida como Amor Eterno. Pero lo que hoy nos trae aquí no es solo su increíble talento, sino un reciente intercambio de mensajes que ha despertado muchísima curiosidad. ¿Qué oculta Burak Özçivit con ese mensaje a Neslihan? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Así que si son fanáticos de la actuación turca, del drama, de los secretos, y de todo lo que rodea a estas dos estrellas, les recomiendo que se queden hasta el final. Y antes de empezar a desgranar este misterio, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, como les decía, la chispa se encendió hace poco cuando un mensaje, supuestamente enviado por Burak Özçivit a Neslihan Atagül, salió a la luz pública. Y créanme, no fue un simple hola, ¿cómo estás? Este mensaje ha sido interpretado de mil maneras, y la verdad es que el hermetismo alrededor de su contenido ha alimentado aún más la especulación. Para poner un poco de contexto, Burak y Neslihan no solo compartieron pantalla en Kara Sevda, sino que forjaron una amistad sólida y un respeto mutuo que trascendió el set de grabación. Siempre se les ha visto interactuar de manera muy cercana y profesional en eventos y redes sociales. Por eso, cuando un mensaje así, con un halo de misterio, aparece, es natural que todos nos preguntemos qué está pasando. Según las filtraciones, el mensaje de Burak a Neslihan no fue algo casual. Se habla de un tono serio, casi confidencial. Algunos medios turcos conocidos por su olfato para estas cosas, sugieren que el mensaje podría estar relacionado con algún proyecto profesional nuevo, quizás una colaboración que estén planeando en secreto. No sería la primera vez que dos actores con tanta química deciden unir fuerzas de nuevo, y ambos están en la cima de sus carreras con proyectos ambiciosos. Imaginen el impacto de verlos juntos de nuevo, sería un bombazo. Podría ser una nueva serie, una película, o incluso un proyecto fuera de las pantallas, como una marca de moda o una iniciativa benéfica. Burak, además de ser actor, está muy metido en el mundo empresarial, y Neslihan también ha mostrado interés en otros ámbitos creativos. Así que esta hipótesis, aunque especulativa, tiene mucho sentido. Pero como en toda buena historia, siempre hay más de una posibilidad, ¿verdad? Otra teoría que ha ganado fuerza es que el mensaje podría estar relacionado con algo más personal. Y aquí es donde se pone interesante. Ambos actores están casados, Burak con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las amistades profundas entre hombres y mujeres a veces son malinterpretadas o, peor aún, generan rumores innecesarios. Podría ser que Burak le estuviera pidiendo consejo a Neslihan sobre algún tema personal. Quizás un asunto familiar, o incluso algo relacionado con sus respectivas parejas. Es totalmente normal que los amigos compartan sus inquietudes, y si hay una confianza tan grande como la que se supone que tienen estos dos, no sería extraño. El detalle que llama la atención es el secretismo. Si fuera algo tan simple, ¿por qué el misterio? Otra línea de pensamiento, y esta es para los más dramáticos, es que el mensaje podría tener que ver con alguna incomodidad o desacuerdo profesional que haya surgido recientemente. A veces en el fragor de la industria pueden surgir tensiones, diferencias creativas o malentendidos. Quizás Burak sintió la necesidad de aclarar algo con Neslihan, de poner las cartas sobre la mesa para mantener la buena relación que siempre han demostrado. La comunicación es clave en cualquier relación, y más aún en el ámbito laboral, donde las expectativas y las presiones son altísimas. Un mensaje directo y honesto, aunque pueda sonar serio, a veces es lo mejor para evitar que las cosas se agraven. Pero, ¿qué oculta exactamente? Esa es la $1.000.000 cuestión. Y la verdad es que hasta que ellos mismos no digan nada, todo será pura especulación. Y eso, amigos míos, es lo que hace que estas historias sean tan fascinantes.
Los medios de comunicación turcos han estado investigando a fondo, buscando cualquier pista, cualquier declaración que pueda arrojar luz sobre este asunto. Se han analizado las redes sociales, se han revisado entrevistas pasadas, se han consultado fuentes cercanas, pero hasta ahora, el silencio es casi absoluto. Y este silencio a veces grita más que cualquier palabra. Es importante recordar que Burak Özçivit y Neslihan Atagül son profesionales muy reservados con su vida privada. Han aprendido a lidiar con la atención mediática, pero también a proteger sus espacios. Por eso, no es de extrañar que ante este tipo de rumores, opten por el silencio o por respuestas vagas. Sin embargo, este mensaje en particular, por su naturaleza y por el hecho de que se haya filtrado, ha puesto el foco sobre ellos de una manera diferente. Analicemos un poco más el posible contenido del mensaje. Si fuera algo profesional, ¿qué podría ser? Ambos tienen carreras en ascenso. Burak está inmerso en proyectos de gran envergadura como Kuruluş, Osman, que ha sido un éxito rotundo. Neslihan también ha estado trabajando en series muy importantes y ganando reconocimiento internacional. Si estuvieran planeando algo juntos, podría ser un movimiento estratégico para consolidar aún más sus carreras en el mercado global. Imaginemos una superproducción que combine la actuación de ambos, con guiones sólidos y dirección de primer nivel. Eso sería imparable. Si fuera algo personal, ¿qué tipo de problema podría ser lo suficientemente importante como para enviar un mensaje así? Quizás algún conflicto que involucre a sus parejas, o alguna situación que esté afectando su bienestar personal y que sientan la necesidad de compartir con alguien de confianza. La vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, también está llena de desafíos y presiones. Tener un confidente en la industria, alguien que entienda las particularidades de ser una figura pública, es invaluable. Y luego está la posibilidad de que el mensaje sea algo completamente inesperado, algo que nadie ha considerado. Quizás un secreto que comparten, una broma interna que solo ellos dos entienden, o incluso una advertencia sobre algo que está por suceder. La imaginación humana es ilimitada, y en el mundo del espectáculo, donde la ficción a menudo se mezcla con la realidad, todo es posible. Lo cierto es que la especulación no va a parar hasta que haya una confirmación oficial. Y mientras tanto, los fanáticos seguirán analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Las redes sociales se han llenado de teorías, algunas más creíbles que otras. Hay quienes creen que es una estrategia de marketing para generar expectación sobre un futuro proyecto, y otros que están convencidos de que se trata de un asunto de vida o muerte. Para resumir, hasta ahora tenemos varias hipótesis sobre el misterioso mensaje de Burak Özçivit a Neslihan Atagül. 1. Proyecto profesional conjunto *** podría tratarse de una nueva colaboración en la actuación, cine, o incluso en otro ámbito empresarial o creativo. Esto alinearía con sus exitosas carreras y el respeto mutuo que se tienen. 2. Apoyo personal o consejo *** quizás Burak buscaba el consejo de Neslihan sobre un asunto personal o familiar, dada la fuerte amistad que comparten. 3. Aclaración profesional *** podría haber sido un mensaje para aclarar alguna situación o desacuerdo profesional, buscando mantener la armonía en su relación laboral. 4. Un secreto compartido o advertencia *** una posibilidad más intrigante, donde el mensaje podría revelar algo desconocido o advertir sobre un acontecimiento futuro. La falta de información oficial solo alimenta la intriga. La clave aquí es la discreción que ambos han demostrado, y la forma en que este mensaje ha logrado romper esa barrera de silencio, aunque sea de forma indirecta. Ahora pensemos en cómo esta situación podría evolucionar. Si se trata de un proyecto profesional, pronto podríamos ver anuncios, teasers, o alguna pista visual que nos acerque a la verdad. Si es algo personal, es probable que el tema se mantenga privado, y solo tengamos pinceladas de información a través de sus comportamientos públicos o declaraciones sutiles. Lo que sí podemos afirmar es que Burak y Neslihan son dos talentos enormes, y su conexión en pantalla fue tan magnética que cualquier cosa que hagan juntos o por separado siempre generará interés. Karasevda marcó un antes y un después para ambos, y la lealtad y el respeto que se tienen son palpables. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre el misterioso mensaje de Burak Özçivit a Neslihan Atagül. Hemos explorado diversas posibilidades, desde colaboraciones profesionales hasta asuntos más personales, todo envuelto en un aura de intriga. La verdad es que hasta que no haya una declaración oficial, el misterio continuará.
Lo que sí está claro es que estos dos artistas siguen cautivando a su audiencia, y su relación profesional y personal es algo que muchos siguen de cerca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Hemos intentado desentrañar las posibles capas de este intrigante suceso. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de las teorías les parece más acertada? ¿Creen que hay algo más detrás de este mensaje? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sé que podemos tener una conversación muy interesante. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos de Burak y Neslihan. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad dándole clic al botón de suscripción y activando la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo más importante para nosotros. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.